Yonix, ¿ya está por ahí? Sí, profe. Vean, aquí le encontré el tema que usted me preguntó. Cuando usted introduce un material entre el capacitor, entonces, aquí está en la sección 26.5, capacitores con dieléctricos. Entonces, la capacitancia nueva es un factor que se llama constante dieléctrica por la capacitancia del vacío. Ok, y entonces, ahí se va leyendo todo esto y es muy fácil cómo se lo explican. Y al final le hacen la pregunta que usted hizo. En el ejemplo 26.5, la energía almacenada con una capacitancia distinta, ¿verdad? Es Q0 entre C0, ¿verdad? Y esto es la capacitancia al vacío entre la constante dieléctrica. Entonces es un poquito menos la energía que se almacena cuando hay un material entre las placas. ¿Ok? Porque K siempre es mayor que 1. Y aquí se lo explican. Aquí se lo explican. ¿Dónde es que lo explican eso? Aquí está. ¿Por qué K es mayor que 1? Porque el nuevo voltaje, ¿verdad? El nuevo voltaje es el voltaje que se daba cuando no tenía dieléctrico entre K. Pero como experimentalmente se mide cuando se pone el dieléctrico y el voltaje cae, entonces delta V, el voltaje nuevo, es menor que el voltaje en el vacío. Entonces quiere decir que K es mayor que 1 siempre. ¿Ok? Y bueno, ahí le hacen todas las sustituciones. Entonces la constante, la capacitancia nueva, viene a ser K, la constante dieléctrica del material, por la capacitancia del vacío. Y luego, aquí le dan algunas constantes dieléctricas de algunos materiales. ¿Ve? Por ejemplo, en el aire seco tiene una constante dieléctrica de 1, ¿verdad? Es casi la del vacío. ¿Ok? Y después están el resto de constantes dieléctricas que se usan para hacer los distintos capacitores, ¿verdad? Las distintas aplicaciones. Y la carga sí se aumenta, ¿lo ve? La carga se aumenta porque la nueva carga va a ser K por la carga en el vacío. Entonces vamos a poder aumentar la capacidad de almacenar carga en un factor de K. ¿Ok? ¿Le quedó claro?
Sí, profe, está claro. Muchas gracias. No lo había incluido porque revisé también el programa y no está en el programa. Los dieléctricos y las constantes. Por eso es que no lo había incluido. ¿Ok? Bueno, volvemos entonces a la pizarrita. Ok, entonces, clase número 2 del 19 de julio de 2021. Ok, entonces vamos ¿por dónde íbamos aquí? Ah, bueno, por corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un subtítulo nuevo que es corriente, velocidad de deriva y densidad de corriente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Ahora vamos a hacer un circuito eléctrico. ¿Cómo hacemos un circuito eléctrico? Bueno, pues tomamos una batería, ¿verdad? La ponemos aquí está la batería. Y simplemente aquí tenemos el polo negativo, ¿verdad? Y aquí tenemos el polo positivo. Entonces, tomamos un alambre, ¿verdad? Y lo conectamos del polo positivo, lo traemos y lo metemos en una bombilla. ¿Verdad? Entonces lo conectamos a una bombilla. ¿Verdad? Entonces lo conectamos al centro a una bombilla y le conectamos el otro extremo aquí. Y entonces resulta que se nos prende. ¿Verdad? Vemos aquí y entonces aquí hay un filamento. Y entonces esto nos da luz, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar para definir la corriente y la densidad de corriente? Lo que vamos a analizar es un pedacito de este conductor cuando está viajando la corriente. Entonces, en ese pedacito de conductor, vamos a aumentarlo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en ese pedacito de conductor vamos a tener, vamos a aumentar la dimensión y entonces ese conductor va a ser este conductor que está aquí. Ok, lo vamos a dibujar negro el conductor. Y entonces vamos a imaginarnos que tenemos un área, ¿verdad? Aquí. Y entonces que esa área vamos a viajar, ¿verdad? Aquí tenemos las cargas viajando. Acuérdense que definimos que las cargas de la corriente eléctrica, no importa si son electrones o protones, lo que sea, siempre la vamos a considerar positiva, ¿verdad? Entonces, las cargas están viajando para allá y lo están haciendo con una velocidad que se llama la velocidad de deriva, ¿verdad? VD.
velocidad de deriva. ¿Saben por qué les llaman velocidad de deriva? Porque imagínense un bote a la deriva. Un bote a la deriva, ¿verdad? Es parte de la atmósfera. Y ustedes ven donde ese bote, aunque tienen un montón de olitas en el mar, ese bote tiene una componente que el viento lo está empujando hacia un lado, ¿verdad? Entonces, ese es exactamente el fenómeno que pasa con las cargas dentro de los conductores. Las cargas libres están ahí y entonces se aplica un campo eléctrico, entonces es como el viento que está empujando a la barca, aunque la barca está chocando con un montón de olitas ahí debajo, ¿verdad? Debajo de la barca, debajo del barco, hay un montón de olitas, ¿verdad? Burum, 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 dándole al casco, ¿verdad? Pero él se está moviendo con una velocidad de deriva, ¿ok? Entonces, ese es el mismo fenómeno. La verdad se me acaba de ocurrir, así es que si leen en algún libro que no es por eso, pues bueno, de ahí hay que leer por qué será, pero se me ocurrió que precisamente un ejemplo de la vida real es un barco a la deriva, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí en un DX, ¿verdad? Cuando esta área se mueve, un V de T, V velocidad de deriva por un dt, ¿verdad? Eso constituye un dx, ¿ok? Una distancia ¿verdad? Que se desplaza al área, ¿verdad? Esta que está aquí es el área que estamos considerando, ¿verdad? Y esto que está aquí es la distancia que se desplaza el área A, ¿verdad? En un dt. Ok, y vamos a asumir que el conductor el conductor que estamos hablando nosotros, ¿por qué ese negro está tan enclenque? ¿Será que hay que hacerlo así? Exacto. Ok. ¿Verdad? Entonces, N va a ser el número de partículas o cargas, número de partículas o cargas por metro cúbico. ¿Ok? Ese número de partículas o cargas se mueven, se miden en los laboratorios. ¿Ok? Entonces, el área por la distancia que se movió, ¿verdad? El área por VD dt, ¿verdad? Es el volumen del cilindro, es un volumen cilíndrico infinitesimal. ¿Ok? Entonces, eso es un volumen. Y tenemos N, que es la densidad de partículas por metro cúbico. Entonces, esto implica que N, la densidad de partículas, por el volumen, por AVD dt, ¿verdad? Es el número de cargas en el cilindro, es el número de cargas
en el cilindro en el infinitésimo de tiempo de t, ¿verdad? Entonces, el diferencial de carga total va a ser la carga de cada una de esas partículas n por el número de cargas en el cilindro, o sea, por n, por a, por vd, dt. ¿Verdad? Entonces, esta es la carga que fluye en el diferencial de tiempo. ¿Ok? Y entonces, dividimos por delta t en ambos lados, y entonces nos queda dq dt es igual a q n a v deriva, y el dt se cancela. ¿Ok? Y esto que está aquí lo hemos definido como la corriente, ¿verdad? Entonces este es I. Entonces I es igual a Q N A por la velocidad de deriva. Y entonces podemos definir densidad de corriente ¿verdad? Como, por definición, la definimos simplemente como J, y vamos a decir que es la corriente que tengo por unidad de área. Esa es la densidad. Entonces esto es Q, N, V de deriva, porque las A se cancelan, ¿verdad? Y entonces esto tiene unidades de amperio sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y ponemos una nota importante aquí, ¿verdad? La corriente y la densidad de corriente no dependen del signo de la carga Q. ¿Ok? Acuérdense que estamos simplemente definiendo la corriente como un flujo de cargas, punto. No nos importa si son negativas o positivas. Es un flujo de cargas. Entonces podemos escribir la corriente como dQ dt igual a n por el valor absoluto de Q por Vd por A. Y la densidad de corriente, que es la corriente por metro cuadrado, como nq valor absoluto por la velocidad de deriva. O eso es escalarmente, ¿verdad? O podemos escribirla como vectorialmente, densidad de corriente igual a n q valor absoluto por la velocidad de deriva en vector, ¿verdad? Entonces esta la llamamos densidad de corriente, densidad de corriente vectorial. ¿Ok? Y entonces, para ilustrar todo lo que hemos visto, pues hagamos un problemita, ¿verdad? Entonces, digamos problema número 1. Dice, un alambre de cobre número 18, que digamos, para que sepan, es el calibre
que por lo general se utiliza en los cables para lámparas tiene un diámetro nominal de 1.02 milímetros. Conduce una corriente constante de 1.67 amperios para alimentar una bombilla de 200 watts. La densidad de electrones libres es de 8. Es de 8.5 por 10 a la 28 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Determine las magnitudes de A, la densidad de corriente, B, la velocidad de deriva. Ok, entonces tenemos el problema 1. Entonces, como les he dicho en física, ¿verdad? Que es muy útil usar esquemas. Entonces, dibujamos el conductor nuestro, el alambre. Un conductor ahí, ¿verdad? Lo vamos a exagerar. Entonces, nos dicen que la corriente que lleva una corriente, digamos, para allá puede ser, ¿verdad? Y igual a 1.67 amperios. El diámetro del alambre nos dicen que es el diámetro igual a 1.02 milímetros. ¿Verdad? Que de una vez lo pasamos entonces a metros para estar en sistema internacional, ¿verdad? Entonces esto es 1.02 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ya tenemos metros, tenemos amperios, tenemos la potencia que suministra, que es 200 watts. Y tenemos la densidad de electrones. N es igual a 8.5 por 10 a la 28. Fíjense qué cantidad de electrones, ¿verdad? Electrones por metro cúbico. ¿Que cómo miden eso? Bueno, por procedimientos sofisticados en los laboratorios de los países desarrollados, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos nada de eso. Ok, entonces la parte A me están pidiendo la densidad de corriente. Entonces sé que la densidad de corriente, por definición, J es igual a I entre A, ¿verdad? Tengo I y puedo calcular A. Entonces, A, ¿qué es lo que tengo que calcular? Es pi por el diámetro al cuadrado entre 4, ¿verdad? Entonces esto es pi por 1.02 por 10 a la menos 3
al cuadrado entre 4. Entonces me queda que el área es igual a 8.17 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ok, entonces ya ahora sí puedo calcular J. Entonces J va a ser 1.67 amperios, que no hace falta ponerlos, todo está en sistema internacional, entre 8.17 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Y entonces esto queda 2.04. Ustedes me revisan las operaciones, ¿verdad? Porque puede ser que yo haya metido un dedazo en la calculadora. Por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Entonces ahí está la densidad. Y luego me están pidiendo la velocidad de deriva, ¿verdad? Para la velocidad de deriva, entonces utilizo la fórmula de la densidad de corriente, pero en función de la velocidad de deriva, ¿verdad? Entonces tenemos J, densidad es igual a N, que es la densidad de cargas, por Q, que es la carga básica, valor absoluto, por la velocidad de deriva. Entonces de aquí puedo despejar la velocidad de deriva como J entre N por Q. Caramba. A ver, ¿por dónde íbamos antes de que este perro nos interrumpiera? Ah, bueno, entonces aquí vemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, ¿verdad? Bueno, J ya la tengo. Entonces J la tengo, N que es la densidad, la tengo, y Q es la carga básica, la tengo, ¿verdad? Que es 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces puedo calcular la velocidad de deriva. Entonces esto implica que la velocidad de deriva es igual a la densidad, que es 2.04 por 10 a la 6. Estamos en sistema internacional, entonces no hace falta poner las unidades. Entre 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Por la carga en valor absoluto, la carga básica, ¿verdad? Que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Ok, entonces hacemos esto y esto nos da, bueno, a mí me dio 1.5 por 10 a la menos 4 y es velocidad. Entonces, como estamos en sistema internacional, es metro por segundo, ¿verdad? Y esto es igual, podemos escribirlo a 0.00015, ¿verdad? Metros por segundo, que es lo mismo que 1.5, perdón, que 0.15 milímetros por segundo. O sea, ni un milímetro por segundo se mueve la electricidad. Entonces vamos a ver, ¿cuánto duraría la electricidad en recorrer un metro? Entonces sabemos que V, la velocidad de deriva, es una distancia entre un tiempo. Entonces, si quiero ver cuánto tiempo dura la electricidad en recorrer una cierta distancia, entonces simplemente despejo de ahí, ¿verdad? Entonces, si quiero ver en cuánto tiempo recorre un metro, o sea, 1000 milímetros, entre 0.15
Eso nos da 6.670 segundos. O sea, en horas, esto es 1.85 horas. ¿Ven qué interesante? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces ponemos punto 2. Si no hay preguntas, 2, resistividad. Entonces, la resistividad la vamos a definir por la letra Rho y la vamos a definir como E entre J. O sea, el campo eléctrico entre la densidad eléctrica. Entonces, esto tiene unidades, ¿verdad? E tiene unidades de voltio sobre metro y J tiene unidades de amperio sobre metro cuadrado. Ok, entonces esto tiene unidades de, se va a un metro, entonces tiene voltio metro sobre amperio. Y voltio sobre amperio es ohm. Entonces esto tiene unidades de ohm metros. Bien, entonces, de aquí podemos despejar la densidad, ¿verdad? Eléctrica. Entonces queda que J es igual a E entre la resistividad, ¿verdad? Entonces esto implica que a mayor resistividad implica mayor campo eléctrico para una densidad dada, para una J dada. Entonces, la resistividad va a estar entre dos valores. Va a ser igual a 0 y entonces vamos a tener un conductor perfecto. O la vamos a tener igual a infinito y entonces vamos a tener un aislante perfecto. Y la conductividad entonces la definimos como el inverso de la resistividad. Y entonces tiene unidades de ohmio metro a la menos 1. Ok, entonces veamos el comportamiento de la resistividad y la temperatura. Ok, entonces pongamos resistividad. Entonces, experimentalmente, se ha encontrado que Rho, la resistividad, es una función de la temperatura y varía como una resistividad de referencia
que multiplica a 1 más alfa por t menos T0. Ok, con T perteneciente al rango 0,100. Centígrados. Y T0 T0 es la temperatura de referencia, usualmente 0 centígrados o 20 centígrados. Siempre se especifica, muchachos, que si se usa 0 o se usa 20 centígrados, ¿verdad? Rho 0 ¿dónde está Rho 0? Rho 0 es la resistividad a T0 y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Entonces, el comportamiento de la resistividad para metales es como sigue. ¿Verdad? Resulta que en los laboratorios los científicos se han dado cuenta entonces que la resistividad ¿verdad? Cuando tenemos aquí y graficamos la resistividad contra la temperatura, entonces resulta que si podemos hacer una tangente aquí a un punto, entonces la resistividad se comporta así como una curva. Toca un punto y sigue, ¿verdad? Aquí, este punto se llama el punto aquí donde tocan, ¿verdad? Este es el punto donde este es Rho 0, es la referencia, y entonces esta temperatura la llamamos T0, ¿verdad? Entonces, como la aproximamos a una recta, entonces escribimos la ecuación de arriba. Y entonces, le decimos aquí, a mayor temperatura, mayor la resistividad, debido a que cuando se incrementa la temperatura, se incrementa el movimiento vibratorio del material. Y esto a la vez incrementa el número de choques entre las cargas y los átomos, frenando el movimiento de la corriente. ¿Ven? Entonces,
es interesante que con los conductores metálicos, ¿verdad? Para metales, ojo, a mayor temperatura, entonces mayor es la resistividad y entonces hay más resistencia a que la corriente fluya. Por eso los conductores que vienen de las plantas generadoras van por las torres al aire libre para que el aire enfríe los conductores y entonces sea la resistividad menor. ¿Ok? Los semiconductores se comportan como sigue, ¿verdad? Entonces en los semiconductores vamos a tener el siguiente comportamiento. En los semiconductores entonces vamos a tener un comportamiento más o menos así. Ok, ahí así es la curva de la resistividad contra la temperatura, ¿verdad? Entonces, en los semiconductores, a mayor temperatura, menor resistividad. Y los superconductores se comportan como sigue, ¿verdad? Resulta que en los laboratorios han encontrado que el gráfico de los superconductores, perdonen, es el gráfico contra la temperatura, es un gráfico muy, muy interesante. Esta es la resistividad contra la temperatura. Y entonces resulta que en los superconductores viene la resistividad en cero, llega a la temperatura crítica y entonces crece hasta cierto punto y después crece de forma exponencial. Y esto que está aquí es la temperatura crítica. Temperatura crítica. Así le llaman, temperatura crítica. ¿Ok? Y entonces estos señores decimos que a temperaturas menores que la temperatura crítica, la resistividad se hace nula. Por eso se llaman superconductores, ¿verdad? Entonces esos superconductores se trabajan a temperaturas menores que la temperatura crítica para tener resistividad cero, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, y luego tenemos otro concepto que es la resistencia. Entonces, una es la resistividad y otra es la resistencia. ¿Verdad? Entonces, en general, vamos a decir, en general,
tenemos que E es igual a la resistividad por J en forma vectorial, ¿verdad? O en forma escalar, podemos decir que E es igual a ρ por la magnitud de J. Y esta vamos a llamar las ecuaciones 1, ¿verdad? Cuando la resistividad es constante, o sea, estamos trabajando con un cierto material y a una temperatura constante, entonces la resistividad no me cambia, ¿verdad? Tiene un solo valor, ¿verdad? Aquí pueden ser un conductor metálico, ¿verdad? Entonces, a cierta temperatura, la resistividad tiene un cierto valor y no cambia. Entonces, esto implica que el campo, podemos escribir que el campo es proporcional a J, ¿verdad? O que la magnitud del campo es proporcional a la magnitud de la densidad. Entonces, para un conductor cilíndrico, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujarlo aquí, ¿verdad? Para un conductor aquí más o menos cilíndrico. Entonces, vamos a tener que, digamos que mide L de largo, ¿verdad? Vamos a tener una corriente, vamos a aplicarle un campo, ¿verdad? Vamos a tener una corriente y aquí vamos a tener una caída de voltaje, ¿verdad? Aquí vamos a tener voltaje 1 y aquí vamos a tener voltaje 2. Y este es un cambio de voltaje, ¿verdad? Entonces, cambio de voltaje, donde V1 es mayor que V2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la corriente va para la derecha, ¿verdad? O lo mismo, voltaje 2 menor que voltaje 1. ¿Verdad? Entonces tenemos que para este conductor I es igual a la densidad J por A. Y el voltaje es igual a E, el campo, por L. Entonces, de aquí puedo despejar J, ¿verdad? Entonces implica que J es igual a I entre A. Y de aquí despejo E, y E es igual a V entre L. Y sustituyo en la ecuación 1, arriba, aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que E, ¿verdad? Que es V entre L, ¿verdad? E es igual a ρ por J, ¿verdad? Entonces, implica que V entre L, que es E, es igual a ρ por J, y J es I entre A. Ok, entonces esto implica que el voltaje es igual a ρ L entre A por I. Ven qué interesante. Y cuando la resistividad, el largo y el área son constantes, esto implica que este producto también es constante.
y lo llamamos resistencia. Y entonces acabamos de derivar la ley de Ohm. Y entonces implica de asterisco, ¿verdad? Implica de asterisco que V es igual a R por I. Y esto se conoce como ley de Ohm. Solo cuando R es igual a constante. Y los materiales en que esto se cumple se llaman materiales óhmicos. Ok, entonces esta es la ley de Ohm. Y donde eso se cumple, esos materiales se llaman materiales óhmicos. Entonces aquí V es en voltios, ¿verdad? Y es la letra mayúscula V, y es en amperios, la letra mayúscula A, y R es en ohms, y la letra es omega. Y también en los laboratorios se ha comprobado que R, la resistencia en otros materiales, es función de la temperatura y se puede escribir como R0 por 1 más alfa T menos T0, con T perteneciendo a 0,100, al intervalo 0,100. R0 es la resistencia a la temperatura 0. T0 es la temperatura de referencia. Y alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia. Qué barbaridad, ya son las 3 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Miguel. Bueno, yo no soy Miguel, pero yo no te preguntas. Ok, Byron, gracias. Justin. No, profe, yo ninguna. Ok, Miguel. ¿Y Justin? Tampoco, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a irnos y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la tercera clase. Bueno, pura vida, profe. Ok.